están? Bien. Hoy no se pueden quejar del calor. No. ¿Vamos todo bien? Excelente. Bueno, entonces te invito a que nos metamos en el tema de hoy. A ver, el poder de una voz propia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les ha sonado alguna vez alguna voz que les haya impactado? ¿Qué voz les ha impactado? La de Mercedes Sosa, claro que sí. Vozarrón, impresionante, ¿no? Plácido Domingo. ¿Quién más? Jairo, mirá. José Carrera, Freddie Mercury, qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste como cada uno tiene su recuerdo particular? Bueno, pero vieron que la voz es algo muy personal de la identidad de una persona, ¿o no? Por eso hablan todos. Por eso hablan todos, sí. Acá nadie tiene problemas con la voz, por lo que veo, por todos hablan. Bueno, menos mal, es una bendición, pero desde la panza el bebé tiene una conexión muy especial con la voz de la mamá, ¿no? De hecho, muchos han tenido la experiencia de que por ahí el bebé nace, llora, pero en cuanto escucha la voz de la mamá se tranquiliza, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí. Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, tenemos ese registro. También dicen algo muy particular, no sé si será así. Dicen que cuando una persona ha partido, lo que más duele es no recordar la voz de esa persona. No me ha pasado, mi mamá hace más de 4 años que se fue, pero todavía la voz la identifico, todavía la tengo en mi recuerdo, en mi memoria, ¿sí? Pero fíjense que dicen que una de las cosas que más duele perder es el recuerdo de la voz, de la memoria de la voz. El registro que queda de eso, ¿no? Y cosas más curiosas, ¿cierto? ¿Les ha pasado a ustedes que hablan por teléfono antes, cuando no era WhatsApp? ¿No? Que vos te agarrabas de sorpresa, por ahí no sabías quién te llamaba, pero inmediatamente la voz la reconocías. Sí. Bueno, a mí me pasa todavía, tengo a mi papá que vive lejos, y las 3 hermanas tenemos las voces muy parecidas, sin embargo él nunca se confunde. Registra muy bien a cada una, sabe quién es quién. ¿Hay algo en particular que nos transmite la voz? ¿Qué les parece a ustedes? Las emociones. Las emociones, claro que sí. ¿Qué más? El estado de ánimo. ¿Qué más? El amor. El amor. ¿Qué más? Autoridad. La autoridad. ¿Qué más? La motivación, el enojo. Agradable al oído. Agradable al oído o a veces desagradable. ¿Qué cosa? El enamoramiento. Si yo les voy a confesar algo, tengo amigas muy pillas, que cuando yo estaba de novia con Carlos y yo estaba por ahí conectándome con él, en ese momento ya había no sé si WhatsApp, pero había mensajitos, bueno, me sacaban fotos cuando yo estaba hablando con él porque a mí me cambiaba la cara. Se disfrutaban, mira, me mostraba después, mirá tu cara, bueno. Porque claro, tiene que ver con eso, con el enamoramiento, ¿no? Escuchar la voz de la mano, ¡opa! De hecho, el Cantar de los Cantares habla mucho, ¿no? De ese gran amor y de la voz del amado. La voz es más que el sonido, que una vibración, es la presencia de una persona, ¿sí? Cuando escuchamos la voz nos está marcando mucho más que solamente ese sonido, ¿no es cierto? Hay una identidad que se transmite y hasta tan particular es la voz de una persona que en muchas tecnologías se usa como contraseña para abrir cosas, como llave, digamos, de seguridad, porque es tan particular, tan propia de la identidad. Fíjense que en la antigüedad, cuando leemos el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios clamaba, o sea, levantaba la voz, Dios respondía. Y el famoso pasaje de Jeremías 3:3 dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, hay un poder en esa voz que te transmite mucho más que, no sé, un sonido en particular, a veces un timbre más agudo o no. La voz puede tener intensidad, timbre, bueno, todas esas cosas que conocemos, un ritmo, o sea, interviene la respiración, intervienen muchas cosas, pero cuando nosotros a veces escuchamos a personas que dicen cosas como estas, por
menor idea de lo que soy capaz de hacer. Caramba. Me siento frustrado y desanimado. No gano bastante para llegar a fin de mes. Me veo incapaz de salir adelante. ¿Será que no tengo lo que hay que tener? Vieron que a veces escuchamos expresiones así. No puedo cambiar las cosas. La vida no tiene sentido. Me falta algo. Expresiones que nos resultan conocidas. ¿Sí? Me siento solo. Tengo miedo. Todo es urgente. Me siento agobiado. Estoy harto de tanta deslealtad, de tanta adulación. Me aburro y me limito a cumplir. ¿Cómo les va sonando esto? ¿Les está el vibrar de la gente en lo que se escucha? Estoy reventado de tanto trabajar. Bueno, mi esposo o mi esposo no me comprende, mis hijos no me escuchan, en casa no estoy mejor que en el trabajo. Cuando escuchamos este tipo de declaraciones, ¿qué les parece a ustedes que ha pasado con la voz de esas personas? ¿Qué creen ustedes? Es para suicidarse. Es para suicidarse. Tremendo. Tremendo. Es un autoflagelarse todo el Mucho tiempo. sufrimiento. Claro. Se apaga la voz. La voz se apaga. Se apaga la voz. Hay como un aplastamiento, ¿no? ¿Qué? Algo denso, algo que tira hacia abajo. Bueno, justamente en una sociedad donde se vive de una manera tal que todo tira como a aplastar, como a hacer las cosas lentas, densas, pesadas. Hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan de la liviandad? ¿No? Sí. Bueno, en una sociedad donde la cultura en la que estamos inmersos hace que tal vez te contratan, pero no te valoran, o porque no te conocen lo que sos capaz de hacer, o porque no te pagan lo suficiente, o sea, sí te quieren, pero no te pagan lo suficiente, o te dejan crecer hasta cierto punto, o donde de alguna manera tu voz no es escuchada. ¿Sí? Eso también puede pasar en el ámbito personal o individual. Bueno, algo pasa, ¿no es cierto? También cuando la voz está sufriendo, ¿no? Acá Mara se siente identificada, también te suele pasar. Bueno, a veces sucede también en el ámbito más intrafamiliar, ¿sí? Tememos hacer escuchar nuestra voz, porque tal vez lo que tengo que decir, vaya a saber lo que va a desatar. O tal vez, porque tengo tanta rabia, que necesito tragarme esa rabia, porque quién sabe si saco toda esa rabia, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Entonces, mejor me callo, y lo sabemos expresar muy bien, porque muchas veces decimos, tengo un nudo en la garganta. Sí. ¿Cuántos soñaron alguna vez y se despertaron con un nudo en la garganta? ¿Tuvieron un sueño? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Y que querías hablar en el sueño y no podías hablar? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Una congoja. ¡Qué espantoso cuando te despertás con eso, o no! Sí. Tenés una sensación horrible. Bueno, gente, eso es lo que nos sucede a nosotros. En el sueño es feo, pero más feo es en la vida. Cuando nosotros no logramos expresar nuestra voz, porque nuestra voz tiene que ver con lo que somos, con lo que traemos para transmitir, con lo que se nos ha sido cargado en nuestro espíritu, en nuestro ser, para traer a este mundo. Y es justamente en una sociedad como esta, donde para poder sobrevivir, para poder prosperar, para poder avanzar, para poder liderar, se necesita de una gran grandeza. Decirle al de al lado, grandeza. Grandeza, repetilo, grandeza. Exactamente. Y justamente esa grandeza viene cuando vos podés encontrar tu propia voz. Y cuando podés encontrar esa propia voz, también podés inspirar a otros para que encuentren su voz. No hay nada más sanador, y nosotros acá lo experimentamos en los equipos, que cuando alguien habla y es escuchado. Milagro más maravilloso. Que te escuchen. ¿Y qué
sucedió? Te escucharon. Te escucharon con respeto, te escucharon. Hicieron un espacio para tu voz. ¿O no? Sí. Bueno, justamente eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. El poder de esa voz que tiene que ver con una relevancia personal única. O sea, es, como yo te decía antes, es como si fuese igual a una presencia. ¿Sí? Cuando hay una voz que se hace oír, una voz que logra transmitir, es la misma persona expresándose. No es solamente el sonido, sino, digamos, lo vocal, sino la persona transmitiendo un mensaje, transmitiendo un poder que es propio y único en cada uno. ¿Amén? ¿Cuántos les gustaría tener esa grandeza de poder expresarlo? ¿Sí? Bueno, hay dos caminos. Decirle de al lado, hay dos caminos. Hay dos caminos. Todo el mundo tiene dos caminos para elegir. Uno es un camino ancho, largo, que baja y se pierde nada. Era así la canción, ¿no? Así. Bueno, sí, es un camino ancho, que es el camino de la mediocridad. En la Biblia también habla de dos caminos, el angosto y el ancho, ¿sí? Pero vamos a decir que este camino ancho, que tiene muchas posibilidades, es el camino de la mediocridad, ¿sí? Las personas que viven bajo ese programa, en ese camino, tienen este tipo de mensajes como leí al principio. Yo no puedo cambiar nada, estoy harto, y bueno, vengo para cumplir, o sea, están en esa condición. Viven en el programa del ego, ¿sí? Donde, bueno, hoy quiero satisfacer tal cosa y hago esto, hoy quiero satisfacer tal otra, la competencia, la escasez, no tengo, no soy capaz para esto, no llego para esto, la comparación. A veces parece ser que alguien quiere salirse de la media esta, de la mediocridad, que entonces pasa a la extravagancia. Hay gente que se hace notar de alguna manera, ¿sí? Pero con extravagancia. Eso también es el camino de la mediocridad, ¿sí? Otras veces el victimismo tan conocido, ¿sí? La culpa. Ese camino ancho, ¿por qué decimos ancho? Porque son salidas rápidas, ¿sí? O sea, no voy a llegar a la grandeza nunca por ese camino. Ese camino me va a llevar a todas partes, menos a encontrar mi voz propia, mi grandeza y la fuerza que necesito para trascender la media en la que estoy viviendo. La media en la que estoy viviendo es esto todo que leímos al comienzo. Es lo que escuchamos todo el tiempo, que es bajón, ¿o no? ¿Sí? Lo escuchamos, lo prendemos un ratito en la tele, vemos un poquito las redes y ya sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que hay. Bueno, en el camino de la mediocridad, si elijo ese camino, nunca voy a encontrar ni energías, ni voz propia para poder trascender y superar eso. No voy a poder liderar con eso, eso me va a liderar a mí. Va a poder conmigo. Voy a estar inmerso en ese mismo panorama, viviendo de a ratos en la culpa, de a ratos me compenso con algo, de a ratos soy víctima, de a ratos soy todopoderoso y soy requete extravagante y mirá qué bien que estoy, y mentira, es toda una máscara. O sea, pero tiene que ver con todo eso, y es lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, que es lo que llamamos nosotros carne, espiritualmente. O sea, algo del camino del alma, ¿sí? No de lo espiritual, no del espíritu, no del ser, sino propio de nuestra mente, de nuestra cultura, de lo que traemos. ¿Se puede con todo eso? ¿Se puede o está todo así ya marcado y esto va así y va a seguir así? ¿Se puede? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? Ya los veo muy convencidos, me parece. El martes pasado Vivi nos hablaba del cambio o de la transformación. ¿Se acuerdan? Bueno, muchas personas en el medio del camino de la mediocridad, que es ancho, intentan muchos cambios. Pero su maquillaje,
bueno, cambio un poquitito esto, mejoro un poquitito aquello, pero es un cambio, pero no es una transformación realmente. O sea, no llego a encontrar mi voz propia. Por dentro me sigo sintiendo sometido a un sistema, a una cultura, a un modo de pensar. Sigo sometido a eso, ¿sí? Por lo tanto, esa grandeza interior, ese poder que traigo dentro mío, no surge, ¿sí? Está totalmente apagado. El camino de la mediocridad, si bien parece más rápido, porque es un remedio rápido, ¿sí? O sea, es como que en el momento me saca el dolor. Un alivio. Es un alivio, ¿sí? Entonces, es como que parece más rápido. Sin embargo, no libera el potencial que tenemos, no libera el poder verdadero que tenemos, no libera nuestra verdadera voz, ¿sí? Que ya dijimos que es absolutamente sanador cuando nosotros podemos conectar lo que hacemos con lo que sentimos, con lo que decimos, pero además con lo más profundo que deseamos, o sea, no traicionando nuestros principios. Cuando todo eso lo podemos expresar, es una gloria, es una bendición, es una maravilla. Y eso realmente es sentirse verdaderamente vivo. Ahora, en el camino de la mediocridad, todos los cambios, como vimos el de la semana pasada, sin embargo, no libera el potencial que tenemos, no libera el poder verdadero que tenemos, no libera nuestra verdadera voz, ¿sí? Que ya dijimos que es absolutamente sanador cuando nosotros podemos conectar lo que hacemos con lo que sentimos, con lo que decimos, pero además con lo más profundo que deseamos, o sea, no traicionando nuestros principios. Cuando todo eso lo podemos expresar, es una gloria, es una bendición, es una maravilla. Y eso realmente es sentirse verdaderamente vivo. Ahora, en el camino de la mediocridad, todos los cambios, como vimos el de la semana pasada, son de afuera para adentro. Bueno, cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de equipo, cambio de marido, de pareja, claro. Sí, porque es parte, es todo el afuera, ¿sí? Entonces, ese camino muchas veces se puede hacer largo y cada uno puede quedarse el tiempo que quiera en ese camino. ¿Podemos hacer algo para sacar a otro de ese camino? Sí. ¿Qué podemos hacer? Ahí hablarle. ¿Podemos hablarle? ¿Lo podemos cambiar? No, cambiar no. Eso pues tiene que ver con la persona. Lo que podemos hacer es inspirar. Exacto. Inspirar a otros. ¿Cómo inspiro a otros? Cuando yo encontré mi propia voz. ¿Sí? Entonces voy a pasar a ser un despertador para el otro. Es todo lo que puedo hacer. Tampoco voy a ser cómplice del otro, ¿no? O sea, puedo hacerle una pregunta, no voy a ser parte de eso. Si el otro quiere seguir por ahí, está todo bien, lo voy a respetar, tendrá su tiempo, cada uno tiene un tiempo diferente, pero no voy a ser cómplice no. ¿No? O sea, que vos quieras decir que esto es negro, todo bien, pero yo no voy a decir que es negro porque vos querés que yo diga que es, o sea, cómplice no, a ese punto no. Respetar sí, pero no al punto donde yo tengo que hacerme al otro para que el otro quede feliz. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, menos mal. Entonces, pero el otro camino es el camino, digamos, de la grandeza justamente, el camino de la fuerza creativa. Ese camino es poderosísimo y tenemos que recordar con qué cosas contamos para elegir ese camino y no el de la mediocridad, porque dijimos que el de la mediocridad es el que usa todo el mundo. Es fácil, es rápido. Yo diría que fácil no es porque se sufre, ¿no? Y es más largo, más agotador. Y es el camino del dolor, ¿sí? Hay algo
poderosísimo que todas las personas contamos para o optar por un camino o por el otro. Levantá la mano y decí conmigo: la capacidad, la libertad de elegir. Eso es el comienzo de o apago mi voz o enciendo mi voz y la hago escuchar y comienzo a encontrarle un sentido a mi vida. Mientras que yo no encuentro cuál es la voz que yo traigo, la voz quiere decir que yo soy portador de un mensaje, de una solución para este mundo. ¿Cuántos creen que es así? Sí. ¿Amén? Vos sos la solución porque por algo estás en este momento y no naciste en otro momento. ¿Sí? Ahora, hasta que vos no te encuentres con eso dentro tuyo, y vos vas a seguir siendo parte del montón. Vas a seguir siendo parte de la manada, como decimos siempre. ¿Sí? O sea, de hacer lo demás. Quejarnos, culpar, victimizarte, de a ratos querer cambiar un cachito y volver a lo mismo, sentirte vacío, sin sentido, agobiado y en un estado de hastío interior. ¿Nos suena conocido? Sí, claro que sí, porque todos como seres humanos hemos transitado eso. Lo conocemos, ¿sí? Perfectamente. Ahora, entonces lo primero que tenemos que contar es con esa capacidad de elegir. Ese poder que tenemos, esa capacidad de elegir, es lo más poderoso que tenemos. Y cada vez que nosotros comenzamos a elegir, nos estamos autoafirmando como personas. Comenzamos a hacer espacio. Mientras que nosotros no podemos hacer eso, vamos a hacer como hacen los animales y los robots. Reaccionan. Los animales y los robots reaccionan. En cambio, el ser humano, cuando está en su camino de grandeza, de expandir su espíritu y de manifestar toda esa voz que Dios le ha puesto dentro suyo, ese es el acto más maravilloso. O reaccionamos o elegimos y actuamos de otra forma. Y ahí, esa cosita tan maravillosa que es la capacidad de elegir, la libertad de elegir, es lo que primero que tenés que cuidar como vos. Tenés que respetarlo. Yo te pregunto, ¿elegiste hoy a qué hora te levantabas? ¿Estás seguro que elegiste o te levantó el despertador? No. ¿Elegiste qué comiste? Sí. ¿Sí? ¿O comiste por comer? No, elegí. ¿Elegiste qué vestirte? Sí. ¿Sí? ¿O te pusiste lo primero que...? No. ¿Elegiste lo que pensaste? ¡Ay! Se puso un poco más difícil ahí. ¿Lo que pensaste? Hay ciertas La cosas... temperatura de afuera elegí también. Ah, mira qué bien. Afuera. Menos mal. Pero hay ciertas cosas que le damos cierta importancia porque son del mundo de afuera. Cumplir con el horario del trabajo, ir presentables, porque bueno, hay que ir. Pero siguen respondiendo a la afuera. O sea, ¿estás seguro que elegiste? ¿O seguiste respondiendo a lo que la afuera espera de vos? Un poco siempre. Un poco. Estamos mezclados. Estamos mezclados. Pero se está convenciendo. Porque la verdadera libertad es más adentro. La verdadera libertad es más adentro. Es más adentro de a qué hora me levanto, qué me pongo o por dónde voy, qué viajo. Empieza por mucho más adentro. ¿Sí? Y ahí está el verdadero poder de elegir. Cuando nosotros podemos elegir qué pensar, qué sentir, quiénes queremos ser. Ahí es cuando en ese pequeño acto estamos encendiendo una luz poderosa dentro de nosotros. Ahí es cuando estás haciendo un espacio. Vieron que se descubrió que entre el estímulo de algo, la respuesta de algo, hay un espacio. Hay personas que no tienen espacio.
acá le salta. No hay un pequeño paso. Bueno, vos podés ampliar ese espacio entre el estímulo que recibís y la respuesta que vos elegís dar. Vos podés ampliar ese espacio. Hay un espacio literal biológico, pero hay un espacio mayor que se puede ampliar, que es justamente cuando vos comenzás a reconocer y a respetar tu voz. Ahora, si vos venís cumpliendo lo que en tu familia se hacía durante años, ya sé, lo hacían quejándose, culpando al mundo, todo lo que sea, pero lo hacían. Y vos lo seguís haciendo. Vas a necesitar de un ejercicio constante de luz, de conciencia, para poder generar un espacio mayor. Porque si no, es más rápido el camino de la mediocridad. Respondo, ya está. Es como que ya está la autopista hecha. Ese va por ahí. No hay pausa. No hay ninguna pausa, no hay espacio. Es impulso. Es impulso solamente, es respuesta rápida. Y es como una descarga. Entonces, es como que enseguida lo saco de encima. Está muy relacionado con la violencia. Exactamente, exactamente. La violencia es descarga, pero ya sabemos que no es una descarga generadora de nada nuevo, al contrario, genera más violencia, más carga, ¿sí? O sea, es como que se retroalimenta de esa manera. Entonces, si nosotros venimos cumpliendo con el programa que trae nuestra cultura, nuestra familia, pongámosle genes, vieron que siempre está de bueno. Qué suerte que tenemos los genes porque siempre le echamos la culpa a los genes. Bueno, claro, entonces seguimos respondiendo, pero seguimos siendo como un robotito. No hay nada creativo, no hay una fuerza, no está esa nueva criatura que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? No hay una nueva creación, no hay una autogestión. Porque el que está realmente conectado en ese camino de grandeza, lo primero que empieza a hacer es una autogestión. Autogestiona su vida. Comienza a escuchar esa voz y empieza a darle importancia y toma la iniciativa. Decirle al de al lado, toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Porque ¿de qué sirve tener luz si no tomar iniciativa? ¿De qué sirve ver algo y no tomar iniciativa? ¿Sí? No pasa nada. No genera nada nuevo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros podemos descubrir eso y empezamos a relacionarnos con esa capacidad de elegir, empezamos a hablar de poder y de posibilidades. En tu vida, ¿tenés contacto con el poder que hay dentro tuyo? ¿Tenés contacto con las posibilidades que hay dentro tuyo? ¿O todo es? No puedo con esto. No puedo con esto. Y esto también. Cachetazo de acá. Copazo de allá. ¡Ay! Es muy difícil. ¿Eso quién lo dice? Es una creencia. El programa del camino de la mediocridad. El programa del camino de la mediocridad dice que es muy difícil. Pero Cristo me dice que el que está en Cristo dice que su yugo es fácil y ligera la carga. Entonces, ¿de dónde sacamos que es difícil? Sí, claro que es difícil vivir con culpa, con victimismo, eligiendo para abajo. Eso es difícil. Porque no hemos descubierto todavía el poder que está en nosotros. Dijo Cristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu sobre nosotros? Para revelarnos el poder que es Cristo en nosotros. Hay un poder para contrarrestar toda esa fuerza negativa, toda esa onda y energía que nos tira para abajo. No se puede, es muy difícil, no lo voy
ping-pong. Nos tiran y la devolvemos, como venga, como puedo. Según como dé ese día. Si estoy bien, ligaste bien, te la devolví bien. Si estoy mal, aguantátela porque a mí qué me importa si no puedo más conmigo, ni siquiera. ¿No? Si querés que encima me sienta culpable de que lo que te hice a vos, si no puedo ni conmigo. ¿Viste? Como que te parece que ahora hay que entender al que es violento porque pobrecito. ¿No? Lo ves como me ¿No ves cómo me pone? Bueno, o sea, fíjense cómo hacemos un lío, sí. Me hace acordar a una persona que me Sí. pasó recientemente, hace poco. Reacción violenta hacia mí y yo dije, wow, así vamos a hacer. Y yo reaccioné más fuerte y después se victimizó. Y yo dije, a mí no la victimización, no me sirve, a otro lado. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Vos pudiste reaccionar de otra forma? Yo reaccioné de otra forma y no se esperó que yo iba a reaccionar con una sonrisa, pero con esa ¿Y vos considerás que esa reacción que pudiste tener fue algo nuevo? fue algo nuevo. ¿Cómo te sentiste con eso? Muy bien, porque fue ahí que yo arranqué con mi actitud y dije, hasta Bueno. hoy, Exactamente. Cuando podemos salir del camino de la mediocridad y elegimos, y elegí porque ahí sin darme hubo cuenta. el elegí. poder de la elección, empezamos a conectarnos con un gran bienestar, con un gran poder dentro de nosotros, con una grandeza, como decir, ¿qué es esto? Qué bueno que está. Qué lindo que es sentirse bien. Qué lindo que es esto nuevo que estoy sintiendo, porque es nuevo. Sí, Yo en otros momentos de mi vida, cuando respondía muy impulsivamente, después decía, me sentía horrible, Exacto. espantosamente horrible. Con el tiempo fuimos modificando, gracias a Dios, también a la comunión con Él, uno empieza a mover, y por más que la situación sea complicada, porque sí, a veces hay situaciones que son complicadas, uno responde desde otro lugar y la respuesta propia, con la evaluación, ¿no? Cuando vos terminás con esa situación, te sentís aliviada. exactamente. Pudiste estar en otro lugar sin necesidad de llevarse toda la carga emotiva y el hasta el Hay algo nuevo, ¿verdad? Todo, hay algo nuevo. Todo nuevo. Exactamente. Levantá la mano y decís conmigo, soy lo que elijo. Decí conmigo, somos fruto de nuestras elecciones. ¿Cómo te sentís con eso? Bien. Si empezaste el camino de la grandeza, te vas a sentir muy bien. Si estás todavía en el camino de la mediocridad, al decir eso te vas a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros, ahí nos aparece la víctima, la culpa, lo que pasa que no me ayudaron, pero mirá con lo que me tocó y qué querés que haga, mirá cómo viene la mano, mirá las cartas que me tiró la vida. Encima en Argentina. Encima caigo en la Argentina, ¿vos te parece? Es un arquero en vez de una persona. Exactamente. Entonces, cuando es tan bueno que cada tanto nos digamos esta frase, yo soy el producto de mis elecciones, para ver qué te pasa cuando lo decís. Si eso te hace sentir muy bien, quiere decir que sí, exactamente. Cuando no te hace sentir eso, es hora de usar tu primer poder, que es elegir. Dios nos dio la capacidad de elegir, la libertad de elegir, nos dio los principios. Los principios yo no tengo que hacer nada, funcionan y son universales, se cumplen, son las leyes. Los principios son universales, pero hay principios que son de vida, que lo estamos aprendiendo ahora, y hay principios que son de muerte. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a respetar los principios universales, que los animales los conocen y los respetan, el mundo funciona por esos principios y se sostiene porque son verdad. Esos principios son como el carril por el cual yo tengo que seguir. Comienzo a elegir, elijo ya no por mí, porque si yo elijo por mí voy a elegir lo que el pasado me enseñó. Yo ya sé para dónde voy con ese camino. Entonces comienzo a elegir por los
que se autosustentan y que se cumplen siempre. Yo no tengo que hacer nada con eso. Los principios, cuando yo me pongo de acuerdo con ellos, funcionan. Y funcionan para mi bien y para mi favor. Y entonces empiezo a vivir de otra manera y empiezo a desarrollar y a usar, porque ahora tengo un espacio, todas las inteligencias que Dios me dio. Por decir algunas, la mental, la física, la económica, la social, la espiritual, todas las inteligencias que Dios nos dio. Y ahí empieza a salir el poder creativo. Para hacértelo gráfico, te lo cuento rápido, en la historia de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Un joven que tuvo una larga historia de sufrimiento en su familia. ¿Cuál era esa historia? ¿Quién me quiere contar un poquito si se acuerdan? Que eran esclavos de los madianitas. Exactamente, vivían largas historias donde enemigos de ellos les robaban todo. Entonces vivían escondiéndose y con miedo, guardando todo lo que producían, lo guardaban con miedo porque era lo único que podían retener, si es que lo podían retener. ¿Sí? En esa situación estaba este joven, cuando dice, nuevamente, si ustedes después buscan Jueces 6 y 7, que dice que el pueblo de Dios clamaron al Señor. Esto es poderosísimo. Tu voz, cuando vos la sacás, no para quejarte, no para culpar a otros, no para victimizarte, no para hacer cambios, sino cuando tu voz la usás como un poder. Estoy eligiendo, decí conmigo, estoy eligiendo. Cuando tu voz le das la fuerza de elijo, Dios me escucha. Vos te escuchaste muchas veces y dijiste, a mí Dios no me escucha. ¿Se escucharon, verdad que sí? Sean honestos, a mí Dios no me escucha. Claro que no te escucha. ¿Sabes por qué? Porque esa voz no es tu voz. No, esa voz no es tu voz. Esa es la voz de la queja, es la voz de la mediocridad, no es la voz poderosa que Dios te dio. Porque la Biblia me dice que cuando el pueblo clamó, o sea, usó su voz, pero en el sentido del poder, no en el sentido de la queja, de la culpa, de la victimización, de hablar por hablar sin producir nada. Por eso cuando oramos por otros, por ahí Dios, al toque te lo da. Porque somos más honestos cuando oramos por otros que cuando pedimos por nosotros. Si escuchásemos lo que hablamos cuando pedimos, en realidad no es poder lo que estamos usando. La voz es poder, gente. Y cuando la usamos sí o sí trae respuesta. Si yo no tengo respuesta, probablemente esté usando la voz con el poder. Estoy usando la voz de mi pasado, la voz de mi cultura, la voz de lo que hicieron el resto del programa que yo tengo instalado, que viene por descendencia. ¿Sí? Ahora, dice acá que el pueblo clamó y Dios envió. Y se los hago cortos para no extendernos. Y dice que descendió, pero que ya se los leo. El ángel del Señor vino y se sentó y bajo la encina que estaba en Ofra, bueno, da los detalles del lugar. Y dice, Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Con él. Guerrero valiente. Con él. ¿A quién le habla? La verdad del espíritu. Nada. Fíjense lo que sacó enseguida Gedeón, dice, pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no sucede todo esto? No puede ser, ¿no? La queja, la culpa, la demanda. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de María. Toma. Se lo tenía que decir a Dios. ¡Que me escuche! ¿O no? Ah, ya me siento mejor. La culpa era del Señor. La culpa la tiene que tener alguien. Y si no la tiene nadie, la tiene Dios. ¿O no? ¿Viste? Bueno. Qué maravilloso. Bueno, obviamente Gedeón, como todos nosotros en un sistema opresor, porque el sistema de este mundo es el que oprime, él tenía su voz totalmente apagada. La única voz que sacaba era la voz de la queja. La de la demanda, a mí me tienen que dar. ¿Y a dónde está el Dios que no me da nada a mí? A mí no me escucha. ¿Cómo que está conmigo si acá yo no lo veo? Y acá no pasa nada.
y ahora estoy enojado, más vale que me escuchen, porque yo tengo mis motivos para ponerme así. ¿Vieron que le damos argumento a todas las expresiones que tenemos? El Señor lo encaró y le dijo, ¿estás preparado para que yo te encare? ¿Me viste de acá? Bueno, dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios siempre va a conectar con el poder que hay dentro tuyo. Ese que vos no podés ver. Ese que no escuchás porque escuchás muchas otras voces. Ese que vos todavía no descubriste. Fíjate que él vuelve a darle ahí. Ven con la fuerza que tienes y salvarás. Pero Señor, objeto Gedeón, duro Gedeón. ¿Hay algún Gedeón acá? Somos varios, ¿no? Somos unos cuantos Gedeones. Bueno, dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu. Y yo soy el más insignificante de mi familia. La víctima. Yo es pobrecita, ¿no? Pero ¿a quién le estás diciendo? Yo no puedo. Esto me supera, esto no es para mí. Mirá, soy más chiquitita, ¿sí? Y Señor, nuevamente, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y acá parece ser que Gedeón empezó a tomar contacto. Algo nuevo comenzó a pasar en tu vida. Y yo declaro que algo nuevo comienza a pasar en tu vida. Si me he ganado tu favor, dice Gedeón, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. ¡Wow! De repente alguien que era víctima, que tenía miedo, que era el más chiquitito, que no podía, de repente se dio cuenta que podía dar una ofrenda. Cuando vos conectás con tu poder y con tu grandeza, te das cuenta que podés dar. ¡Ah, mira! Eso es nuevo. Qué bueno cuando nos sucede eso, ¿no? Así, uy, ya le pude hablar a alguien, le pude decir algo, no sé, eso es nuevo. ¿Cómo lo vi? Sí. Justamente hoy a mí me pasó eso con lo que están hablando. Sí. ¿Pudiste dar? ¿Pudiste dar? Yo me fui, hice con mis propias fuerzas que también he juzgado por mi hermano, ¿no? Que está en el consumo y para que lo pueda ver un traumatólogo a través del juzgado, ¿Y qué experimentaste? Primero que lo hice con mis fuerzas y me puse a llorar. No me importó porque lloré con Dios enfrente del defensor abogado, lo que sea. Sí. Pero a la vez dije, no, Señor, si no es con mis fuerzas. Pero igual no me importa porque yo sé que vos estás conmigo. Y después me crucé con una chica, una señora que estaba en la calle. Y mirá cómo Dios me dejó ahí en ese momento y me hizo dar cuenta. Y yo dije, y justamente ella salió del lugar donde yo estaba. Y contanos qué pudiste hacer. La pude abrazar y decirle que Dios la ama y darle un abrazo con amor, que lo que Dios está sembrando en mí, sobre todo que Dios me dice que primero aprenda a escuchar al otro. Bien. ¿Cómo te sentiste cuando pudiste hacer eso? Bien, porque la abracé con mucho amor y le dije que todo hasta... ¿Cuándo había poder? ¿Cuando lloraste primero como una nena asustada o cuando pudiste dar? Cuando pude dar. Exacto. La abracé. Cuando nosotros empezamos a conectar con esa voz que hay dentro de nosotros de grandeza, es cuando podemos dar y empieza a funcionar esa grandeza en nuestro interior. La historia de Gedeón es maravillosa, pero él empezó a conectar con eso. Le costó bastante, porque tenía idas y venidas, como solemos hacer nosotros, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿saben qué? Fue algo maravilloso que sucedió, de tal manera que él recuperó el poder hacer escuchar su voz, que definitivamente se cumplió la palabra que Dios le dijo, vos vas a ir a la guerra y los vas a libertar. Pero cuando fue a la guerra, estaba tan empoderado que ya no era más el que se escondía, ya no era más el que pedía, dame una señal, mostrame esto, mostrame aquello, sino que cuando fue a la guerra, había pasado por experiencias transformadoras. No fue un cambio, fue una transformación. ¿Y saben qué le dijo a su gente? Fue a la guerra con 300 soldados frente a un ejército innumerable. ¿Y saben qué le dijo? Cuando ustedes salgan a la guerra, griten
ni siquiera de opinar porque se sentía el más débil y más chiquitito. Y Dios, este es un tiempo donde nosotros tenemos que conectar con esa voz. La voz de Dios desde el Edén hasta el Apocalipsis la experimentamos. Lo primero que escucharon Adán y Eva en el Edén fue la voz de Dios cuando habían elegido mal. Cuando eligieron mal, escucharon la voz de Dios. ¿Y qué les provocó la voz de Dios en ese momento? Miedo. Esconderse. Vergüenza. Exactamente. ¿Sabes qué? La voz de Dios fue la que levantó la grandeza de hombres como Moisés. Moisés estaba en otra. Había huido, había elegido mal, porque había matado a un egipcio, ¿se acuerdan? Sí. Y eso le provocó tener que huir, alejarse de su lugar donde había crecido, del palacio, porque él estaba en un palacio, tuvo que huir. Pero sin embargo fue la voz de Dios lo que le conectó de nuevo con su grandeza, con su propósito, con su mensaje que él tenía. Vos tenés algo, un poder dentro tuyo, que necesitas que esa voz de Dios despierte dentro tuyo. Para que al empezar a respetarlo y a elegir eso, comiences a recuperar tu grandeza. Comiences a descubrir el verdadero poder que hay dentro tuyo. Empieces a conectarte con el camino de la grandeza que Dios tiene para tu vida. Porque ese camino va a inspirar a otros. Cuando nosotros avanzamos un poquitito, y cierro con esto, ponete de pie, te pido, por favor. Cuando nosotros avanzamos con esto, vamos a ver que a veces tenemos toda nuestra pasión, toda nuestra motivación mal puesta. Saulo, por ejemplo, un tipo apasionado, le ponía cuerpo, alma y todo lo que hacía, pero estaba equivocado. Y fue la voz de Dios lo que le ajustó los patitos, lo que le acomodó las cosas en su lugar. Yo quiero decirte que en cada momento en que vos estés pasando, va a haber momentos en que vas a escuchar la voz de Dios. Jesús como hijo también escuchó la voz. Cuando él fue a bautizarse, hubo una voz que habló y dijo, este es mi hijo amado. Cuando vos estás eligiendo el camino de la grandeza, de escuchar la voz que está dentro tuyo, vas a también a conectar con esa voz que te está guiando, porque es una voz poderosa que te guía y te dice, no, por acá no. Sí, este es mi hijo, te estoy aplaudiendo, te estoy acompañando, sí, estoy con vos. Vas a escuchar esa voz en todo momento, vas a escuchar su voz para que te corrija, como a Saulo le dijo, no, por acá no es por allá. Sí te quiero, y Dios va a guiarte. ¿Y sabes qué? Tu voz va a dejar de ser una voz pequeña, débil, que cualquiera tapa, que cualquiera se pierde entre la multitud, para ser una voz que tiene presencia, que tiene influencia, que genera poder del bueno. ¿Amén? Y saben, hay algo maravilloso. Apocalipsis, Juan tiene una experiencia maravillosa. Y te lo leo porque es tremendo. De Juan 1:10. Dice, yo Juan, hermano de ustedes, compañero en el sufrimiento, en el reino, dice, estaba en Patmos. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. La voz de Dios es una voz potente. Dice más adelante, Apocalipsis 1:15, tiene una experiencia con el Señor y le dice, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Wow. Así tienen que ser sus hijos. Sus hijos no son personas mediocres, débiles, que se esconden, que pierden su voz, sino son hijos que cuando hablan, su voz trae influencia, desata el poder de Dios. Dios te ha dado autoridad en tu voz, en tu presencia. Cuando vos conectás con esa voz que te guía, que es el Espíritu Santo dentro tuyo, vos vas a ver que esa fuerza comienza a crecer. Y entonces sí, vas a experimentar la transformación, la alegría, la bendición de no solamente disfrutarlo vos, sino de dar y ver que otros
también encuentran su voz y se suman. Amén. Juntos somos como un estruendo de muchas aguas que hace mucho ruido, mucho ruido. No es algo callado, no es algo débil, sino es algo poderoso. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y cuando no te valoren, no empieces por afuera, enojándote con los de afuera. Empezá por acá. Empezá por escucharte vos. Empezá por elegir. Porque tenés que hacer espacio. Para que primeramente esta voz se tiene que hacer fuerte. ¿Vos querés que te escuchen afuera? Empezá por acá, por adentro. Empezá por vos. Cuando empieces a honrar la voz que Dios te dio, el poder que Dios te dio, el propósito que Dios te dio, vas a ver que tu influencia empieza a cambiar. Pero nunca es afuera, siempre. Primero, adentro. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Va a ser una voz poderosa. No porque por extravagancia, sino porque viene de adentro, de una fuente de poder y de grandeza que nadie puede callar. Amén.